Muy buenas tardes, bienvenidos a este informe de Cierre Colombia, informe donde a diario analizamos lo ocurrido con el mercado de acciones, con el dólar y con los hechos más relevantes en el mercado internacional. Como es habitual, damos un título al informe del día y en esta ocasión el informe se llama OPA de Nutresa mantiene al mercado en vilo. ¿Por qué? Porque recordemos que hoy se vencía el plazo para las aceptaciones en la OPA de Nutresa. De hecho, si revisamos algunas publicaciones, por ejemplo, Víctor Grosso en DataFX da el resumen de quienes permitieron o aceptaron la OPA, un 7,71%. El objetivo de los árabes era ir entre el 25 y el 31 y deja claro que en esta OPA, pues el que genera la OPA o el que la realiza tiene la potestad de aceptar o no ese porcentaje. Así que en este orden de ideas, pues eso tuvo repercusiones el día de hoy. Pero miremos lo que pasó con el mercado en términos de variaciones, de volumen, variación, dólar y lo demás. Pasemos a la pantalla. El Colcap finalizó con un descenso del 1,01%, se ubicó al cierre en 1.282,68 unidades, con un volumen de negociación que llegó a 58.464 millones, donde Ecopetrol fue la acción más negociada con 19.231 millones, seguida por Davivienda, que tenía unos cruces el día de hoy que la llevaron a negociar 15.160 millones de pesos, saliendo un poco del bajo dinamismo de todo el mercado. En términos de variaciones, tenemos en el primer lugar al Banco de Bogotá, que subió 2,39% a 30.000 pesos. Miren el volumen, 158 millones de pesos, un mercado bastante seco. El segundo lugar fue para Corfi Colombiana, que subió 1,86%. De hecho, en la subasta se impulsó porque la acción estaba más bien quieta, terminó subiendo a 17.000 pesos con 1.609 millones. Y el tercer lugar fue para Preferencial Aval, que subió 1,85% a 550 pesos con 1.117 millones de pesos negociados. En el lado de las desvalorizaciones, Nutresa, acción de la que hablamos hace un momento y de hecho por eso estaba en la atención del mercado, porque no se sabe finalmente si los árabes van a ir por el porcentaje que les vendieron. Al final ni Grupo Sura ni los demás terminaron vendiendo en esta OPA, y en este caso pues está a discreción de los árabes de decidir si adquieren o no el porcentaje que estuvieron dispuestos a venderle a la compañía, el 7,71%. En este orden de ideas, pues esto llevó a algunos a especular que eventualmente pudiera o no aceptarla, y por ello la acción de Nutresa bajó 5,06% a 54.600 pesos con 340 millones negociados. Esta noticia está en desarrollo, en cualquier momento sabremos el desenlace de esta situación. PEI en el segundo lugar con una caída del 4,15% a 37.000 pesos con 274 millones. Este título desde este mes ya entró al servicio Fénix. De hecho ya tenemos el concepto, valoración, todo lo demás. Si lo desean revisar ya pueden ingresar al servicio Fénix. Y el tercer lugar para el Cóndor, que bajó 3,12% a 1.550 pesos con 10 millones de pesos. Recuerden que aún así el Cóndor es la mejor acción del año. Hoy no estaba funcionando la página del dólar ICAP donde se ve el dólar, pero en la página de la bolsa se puede ver que las transacciones el día de hoy, al final, una jornada a medias, que ya sabíamos lo que ocurría, en este orden de ideas se negociaron 776 millones de dólares y el precio del dólar promedio se negoció a 4.995 pesos con 12 centavos, aunque nuevamente había transacciones por arriba de la barrera de los 5.000 pesos. Pero el hecho del día era exclusivamente fundamental, y es que hoy nuevamente el mercado amanecía con las expectativas de recesión en el Reino Unido, más allá de algunos datos que eran mixtos, como las ventas minoristas que se ubicaban a un lado y al otro de lo positivo y negativo, pero no habían datos tan relevantes. Estados Unidos aportaba ventas de vivienda, que era mejor de lo esperado, y esto neutralizaba un poco los mercados, le quitaba un poco el ímpetu alcista, y es así como observamos cómo Europa se movía en terreno positivo. Recuerden que ya se ha dicho pues en estos informes y en todo el mundo lo estamos diciendo quienes entendemos los mercados, que datos negativos en el mundo
significan que la Reserva Federal puede considerar no seguir aumentando las tasas tan agresivamente. Y en ese orden de ideas, por eso, suena contradictorio, pero cuando salen datos negativos, las bolsas suben. Y cuando salen datos positivos, las bolsas caen. Porque datos positivos implican que la Fed podría apretar un poco más, o sea, subir las tasas de interés más. Y esto, pues, por supuesto, no es del agrado de los inversionistas. En este orden de ideas, pues el mercado americano terminaba 0,59% arriba, el Standard & Poor's 0,48% arriba y el Nasdaq 0,01%, casi que estable en una jornada donde el VIX cayó. En la región, Brasil bajaba 0,79%, Argentina subía 1,28%, Colombia abajo 1,01% abajo, Chile subía, México subía, pero en una jornada bastante volátil, donde el precio del petróleo era muy protagonista, y es que cada vez los operadores de materias primas comienzan a descontar que un efecto de recesión, pues por supuesto, va a traer efectos en la demanda de materias primas. Eso se ha dicho en estos informes. Yo no sé si ustedes recuerdan por allá en mayo, cuando el petróleo estuvo a $120, que aquí en mis informes lo decía, este petróleo a 120 no le creo, más aún cuando JP Morgan y muchos bancos en el mundo ya les hablaban de $300, de $200 el barril. Con que una persona recuerde eso y me haga un comentario, se lo agradezco, porque sé que los que ven los informes todo el tiempo saben que eso es así. No soy de los que dicen mentiras en los videos. De hecho, soy de los pocos que cuando están desbarrizados lo dice, y en este orden de ideas se advirtió. Pues bien, en ese mismo orden, pues el petróleo, si la recesión se sigue presentando en muchos países, el próximo año, así como en mayo advertí que podría caer a niveles de 80 o 90 dólares, donde ya está ahí. De hecho, miren, si miramos el petróleo, está el Brent en 87 y el WTI en 80. De hecho, si las cosas siguen así y el mundo sigue entrando en recesión económica, el año entrante no descarten petróleo entre 50 y 60 dólares. ¿Cuándo? Probablemente más hacia el segundo semestre, pero esto podría tener repercusiones desfavorables para un país que depende de materias primas como Colombia. Y si a eso le suman una reforma tributaria que apretó los impuestos del sector de hidrocarburos, pues no tenemos nada positivo esperando para el próximo año. Lastimosamente, así funcionan las cosas. ¿Qué esperamos el día de hoy en el servicio Fénix? Vamos a mirar, pero antes observemos en términos de noticias locales, pues no habían noticias que marcaran hacia un sentido el comportamiento de los mercados el día de hoy. Volvamos. ¿Qué esperamos entonces hoy en el servicio Fénix? Pasamos a pantalla completa y aquí la tenemos. En el servicio Fénix podían dar clic en ver servicios. Vamos a mirar servicio Fénix. ¿Y qué esperábamos? Tenemos que esperábamos un Colcap negativo y un dólar que debería tener algunas correcciones bajistas. Miren el Colcap negativo y un dólar que se ubicó por debajo de la TRM, 27 pesos. Así que nuevamente un acierto. De hecho, el día de hoy publicamos un informe, aquí está la sección informes si lo quieren ver, del top 10 de las mejores acciones para tener en 2023 con potenciales del 100 al 400. Cuando yo coloco estas cosas, la gente cree, o la persona que no tiene ni idea, a veces dice que es que eso es mentira. Recuerden que el cóndor se ha valorizado más de 200%, pero así muchos rallies se han acertado. De hecho, creo que es la primera vez en más de una década que en este caso los potenciales se ubican tan altos, pero en este orden de ideas este tipo de situaciones también ocurren. Así que, pues aquí está el informe, si lo desean ver, pueden ir aquí a la sección de descarga el informe aquí y pueden ver el informe. Si desean más información, tanto del servicio Fénix como del seminario, recuerden que el seminario se realizará la semana del 5 al 11 de diciembre, un seminario que es virtual. Pues recuerden que lo pueden ver pueden tener la información solamente escribiendo al correo electrónico orlandos22@hotmail.com o siguiéndome en redes sociales. Vale la pena que asistan, porque algunos dicen es que vale mucho. Si entendieran la calidad y la dimensión del seminario, cuando asistan se van a dar cuenta que perfectamente puede ser lo más barato que hay en Colombia.
en relación al alto nivel y a la calidad que tiene. De hecho, las personas que asisten dicen que esto prácticamente es una maestría. Los invito al seminario dejando claro que no se necesita o sin tener conocimientos exagerados, usted puede asistir al seminario y asimilar el 100%. Más información del seminario y del servicio Fénix. Recuerden que el servicio Fénix subirá de precio probablemente a finales de este mes y que cualquier día van a ingresar al servicio Fénix y las tarifas van a estar 50% más arriba. Así que si usted es de lo que está esperando a contratar el servicio Fénix, más vale que lo haga pronto porque en cualquier momento las tarifas van a subir. Más información, les repito, ingresando a www.fenixvalor.com o escribiendo a mi correo electrónico orlandos22@hotmail.com. Les habló Orlando Santiago y nos vemos en el siguiente video.